No dejes pasar la temporada de otoño sin hacer esta clásica receta. Te enseño a hacer este panqué esponjoso, tierno, lleno de sabor y con un crumble crujiente que combina delicioso y que lo convierte en el postre perfecto para disfrutar de una tarde acogedora de otoño. Además, te enseño cómo hacerlo para vender. Aquí te dejo los ingredientes. Pero antes de arrancar con la receta, suscríbete al canal y de una vez dale like porque a veces se te olvida y además porque suscribirse es gratis. Y también si activas la campanita de las notificaciones te vas a enterar cada vez que publicamos un nuevo video, entonces ya YouTube te avisa y así te vas a enterar y no te pierdes lo que estamos compartiendo cada semana. Ahora sí vamos a empezar con la receta. Aquí tengo harina de trigo común, esta es harina de todo uso. Y por acá tengo azúcar que puede ser regular o mascabado. Agregamos también un poquito de canela y mezclamos todo. Ya que tienes esto mezclado, agrega también un puntito de sal. Y una vez que esto ya está muy bien combinado, vamos a agregar la mantequilla. Esta de preferencia tiene que estar fría. Esto lo tienes que hacer con un tenedor al principio para no transferir mucho calor con las manos. La idea es que nos quede como un arenado, entonces ya que está así, o sea, casi lo tienes, ahora sí ya al final lo terminas de deshacer la mantequilla con los dedos. Como ya está casi hecho, es muy poquito lo que estoy haciendo, solo es deshacer los grumos más grandes y ya está listo. Y lo reservas en el refrigerador hasta el momento de usarlo. Para hacer la mezcla del panqué, ahora vamos a empezar primero con el buttermilk. Aquí tengo leche entera y también vinagre de manzana, que puede ser vinagre de alcohol de caña o limón. Entonces vamos a ponerlo aquí y lo normal es que se corte. Y ya que lo tienes así, lo vas a reservar un momento. Vamos con los ingredientes secos. Esta es harina de trigo común de todo uso y le voy a agregar polvo para hornear. Estas son las cucharas estándar y lo único que hago es ponerlas al ras. También vamos a agregar aquí la canela y como este es un postre de otoño, yo le voy a poner un poquito de esta mezcla que se llama Pumpkin Spice. La encuentras así en los supermercados, pero si no la encuentras, esta es una mezcla de especias, o sea, lleva canela, clavo. Te voy a poner los ingredientes aquí abajo y tú los puedes variar según tu gusto. Yo la voy a poner así directamente, una cucharada de esto. Y no se te olvide agregar siempre un poquito de sal. Y mezclas todos los ingredientes secos para que se integren muy bien. Ya que la tienes listo, reservas esta mezcla y ahora vamos con la mantequilla. Esta es mantequilla sin sal y está así súper suavecita a temperatura ambiente. Y aquí le voy a agregar el azúcar mascabado. Vamos a cremar estos ingredientes. Empieza batiendo en la velocidad mínima de tu batidora. Cuando se vea así, vamos a agregar esencia de vainilla. Y una vez que todo se vea bien integrado, vamos a agregar los huevos de uno por uno. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente y hazlo así de uno por uno porque aparte de que se integran mejor, vas controlando que la calidad del huevo esté perfecta. Y una vez que luzca todo así ya bien mezcladito, te vas a traer el puré de calabaza y también te vas a traer la leche, que de hecho la leche en este momento, mira, se tiene que ver así.
Pero no te preocupes, o sea, eso está bien y le va a ayudar mucho a la miga de tu bizcocho. De hecho, si no se ve, si no es tan evidente que esté cortada, también está bien. Y aquí yo tengo puré de calabaza, este es de lata, puedes hacerlo desde cero, ya tengo un video donde te mostré cómo fui haciendo el puré de calabaza, de hecho es una receta de pay de calabaza que está deliciosa y perfecta para esta temporada, te voy a dejar ese video aquí en las tarjetas y también en descripción por si no lo has visto, pues para que corras a hacerlo porque está delicioso. Ponemos el puré de calabaza y lo mezclamos. Y es probable que tu mezcla se vea así ligeramente cortada, pero está bien. Vamos a empezar a agregar la mezcla de ingredientes secos. De hecho, se va a solucionar un poco ahorita que empecemos a mezclar todo y vamos a ir alternando la mezcla de ingredientes secos con la leche. Y hay que mezclar todo en la velocidad mínima. Y aquí de verdad ve integrando todo así con la batidora bien bajita, pero también no tienes que sobrebatir, o sea, porque si bates muchísimo lo que puede pasar es que te va a quedar un bizcocho muy apelmazado o también te puede quedar reseco. De hecho, esta última parte me gusta más terminar de integrar todo con una palita a mano. Este es el molde que yo voy a usar, uso un molde para panqué y recuerda siempre engrasarlo o también puedes ponerle un poco de papel de papel siliconado. Y yo le pongo un poquito de spray, así de aceite extra. Acomodas bien la mezcla en el molde y ahora sí te traes el crumble para ponérselo encima. Y no sé si tú has probado este tipo de postres que llevan un crumble encima, pero sabe delicioso, le aporta mucho sabor y sobre todo mucha textura. Ya que lo tienes así, te lo vas a llevar a tu horno que ya debe de estar precalentado. Yo precaliento 10 minutos y después llevo a hornear. Te dejo en la pantalla la temperatura y el tiempo de mi horno. Cuando está dentro del horno puedes revisar clavando una brocheta o un palito así hasta el fondo, exactamente en medio, y este debe de salir completamente seco y eso quiere decir que ya está listo. Déjalo enfriar un momento dentro del molde y después desmoldas con cuidado y lo dejas enfriar completamente. Desmolda con cuidado y deja que enfríe completamente. Pero yo ya no me aguantaba, así que quise mostrarte cómo queda la miga de este bizcocho. Es que ve este panqué de calabaza, queda súper tierno, está delicioso. Este panqué de calabaza es de esas recetas de otoño, estos postres de otoño que de verdad te recomiendo mucho que hagas, que los pruebes así en tu casa, con tu familia, pero también si quieres lo puedes hacer, obviamente lo puedes hacer para vender y de hecho te voy a mostrar una forma de cómo presentarlo para vender súper fácil. Esta opción es buenísima, es que vendas las porciones así individuales porque aparte de que se les gana más, es más fácil vender porciones individuales que vender un panqué entero. Además que así das a conocer el sabor porque estoy segura que mucha gente no lo ha probado y es delicioso, o sea, de verdad el bizcocho está súper suave, está especiado, ay, sabe a calabaza. El crunchy de la parte de arriba que le pusimos con la canela tiene ese toquecito que queda de verdad buenísimo. Y entonces lo único que hacemos aquí es ponerlo en bolsitas de celofán. O sea, es una presentación muy sencilla, pero vas a ver ahorita cómo se ve todo ya súper bonito. Y la opción así como que si tú quieres ser súper justa con tus clientes, lo que puedes hacer es pesar cada rebanada para que todas las porciones queden exactamente igual. Este es un deli tip que a veces les doy para empaquetar más fácil. Pones así con papel siliconado tu rebanada y ya es más fácil meterlo sin embarrar tanto la bolsa. Y mira, ¿viste qué fácil? Esta es una bolsita de celofán que está al alcance de todos.
Y yo te recomiendo que si vas empezando a vender postres, este tipo de maquinitas es una selladora, está buenísimo para empaquetar todo. La verdad, si tú estás aprendiendo apenas a hacer postres y estás empezando a vender, te súper recomiendo que no te pierdas nuestra lista de postres para vender desde casa, te la voy a dejar aquí. Y también, si no la ves en esta parte de aquí, que es la etiqueta que sale abajo en la descripción, nada más dale clic al título y ahí te despliega la descripción y ahí vas a poder ver el enlace a todos estos videos. De verdad están buenísimos, son muchas ideas que te hemos ido compartiendo a lo largo de, pues últimamente la estamos actualizando, pero desde hace 4 años te hemos dicho todos estos postres para vender desde casa. Y específicamente si quieres, pues esta yo la compré hace poquito, ahí te dejo también el video donde te puse la información. Tienes que esperar a que el panqué esté completamente frío para meterlas en la bolsa y sellarlas. Este es un producto para consumir de preferencia el mismo día, pero puede durar 2 días perfectamente en ambiente fresco, seco y sin luz directa. Me gusta porque sella muy rápido, no te quemas y queda así perfectamente sellado. Voy a ir haciendo lo mismo con la siguiente rebanada. Y si tienes cafetería, también puedes dejar el panqué entero dentro de una panera de vidrio bien tapado. Además va a lucir precioso. Y mira, ya que tienes así tus rebanadas perfectamente empaquetadas, es que quedan preciosas. O sea, sí ya se ven muy bonitas, pero yo aparte les voy a poner una etiquetita para que llamen más la atención. Pienso yo que si tú tienes etiquetas personalizadas en donde viene tu logo o tu número de teléfono, donde te puede contactar tu cliente, o si tienes tu dirección ahí en tus etiquetas, pues está mucho mejor. Y si no, compra etiquetas de estas genéricas que encuentras así en todos lados. Yo dejé un par de piezas así sin empaquetar porque pues ya no las vamos a comer, estas son para regalar, pero lo que yo te sugiero es que, bueno, las dejes así gorditas porque siento que se ven más apetecibles y estas de la verdad están de buen tamaño. A mí me salieron 11 rebanadas con este tamaño. Me encanta este panqué, de verdad sabe a otoño. Es una receta muy fácil que te recomiendo no perderte. Imagínate comer un trocito de este panqué en una tarde o en una noche viendo tu programa favorito, compartirlo con tu familia o con esa persona favorita. Imagínate ser de los primeros en vender esta receta. Es fácil, no tiene mayor complicación y lo mejor es que está lleno de sabor. Te juro que vas a crear recuerdos con esta receta, así que anímate a hacerla. No te pierdas la oportunidad, de verdad aprovecha esta temporada de otoño para vender postres. Este es un postre de verdad que está buenísimo, todos los sabores del otoño están presentes en este panqué, o sea, tiene el sabor a calabaza, está así súper especiado, la combinación con el crumble de arriba queda buenísimo, o sea, está suavecito el bizcocho, está crunchy esta parte de arriba. Hazlo para tu familia, hazlo para vender, o sea, dalo a conocer porque es un muy buen producto. O sea, aparte se ve súper bonito, o sea, es una presentación sencilla, todos podemos conseguir bolsitas y etiquetas, pero no solo es lo bonito que se ve, sino lo delicioso que está. Y yo la verdad sé que hay muchas personas así como yo que les encanta esta temporada de otoño y que andan buscando algo de repente así un pancito, algo especiado, pero para comerte así con leche, con un cafecito en tu casa. Entonces, pues aprovecha esta temporada. Y algo muy importante es que es una presentación que te puedes de verdad llevar a vender a un bazar. El otro día les compartí un video especial donde te di ideas especiales de postres que se pueden vender en bazares. Tú sabes que en muchas ciudades, bueno, al menos aquí, y yo he visto que en muchas lo hacen, aprovechan mucho esta temporada de otoño-invierno para vender, le dan la oportunidad a muchos emprendedores, entonces este es un gran producto. Y si quieres ver ese video donde te dejé los postres para vender en bazar, también te lo dejo aquí enlazado abajo en la descripción. Me gustaría mucho que me escribieras en los comentarios si a ti te gustan estos postres así especiados o de otoño o postres, por ejemplo, de calabaza. Aquí en el canal también tengo la receta del pay de calabaza que está buenísimo. Entonces coméntame si ya los has probado, si te gusta o si te gusta más el otoño que el invierno. Y también me gustaría mucho que si haces este postre o cualquier otro de los que te he mostrado en el canal, nos compartas tu foto. Siempre te comparto aquí mis redes sociales, o sea, por aquí las puedes enviar. Especialmente me gusta más atender, creo que es más rápido por Instagram, todas las fotos las reviso por ahí, les contesto en ese ratito. Y bueno, yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras así como Nivel Delicia, pero
Antes de irme, quiero darle las gracias a todas las personas que nos apoyan, a todos los que se suscriben, a todos los que comparten el video y especialmente a todos los miembros que son estas personas que están apareciendo aquí, sus nombres de uno por uno. Muchas gracias por el apoyo. Me encanta de verdad que cada vez somos más. También no les había dado las gracias, pero ya somos 500,000 aquí en el canal. Y esto que he revisado las estadísticas y muchas de las personas, o sea, el 95% de la gente que ve los videos no está suscrito al canal. O sea, es muy fácil, nada más tienes que darle aquí abajo en el botón que dice suscribirme, porque pues es gratis y así te enteras cada vez que publicamos nuevas recetas y de repente les pongo también publicaciones en la sección de comunidad para que participen. Bueno, suscríbete, esa es otra forma de que nos apoyas muchísimo. Y antes de que nos vayamos, por favor, dale like al video. Y si quieres ver más recetas de postres deliciosos, no te pierdas estos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.